Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a hablar de algo que ha estado resonando mucho en el mundo del espectáculo y que sinceramente, a mí me tiene fascinado. El título ya nos da una pista gigante: Can Yaman confiesa, una señal de ella es suficiente. Así es, vamos a sumergirnos en las recientes declaraciones del guapísimo actor turco Can Yaman, y más importante aún, a descifrar a quién se refiere y qué significa esa única señal para él. Si eres fan de Can Yaman, de las telenovelas turcas, de las historias de amor intensas o simplemente te gusta estar al día con las noticias de celebridades, este vídeo es para ti. Y antes de que nos lancemos de lleno en este misterio, si aún no lo has hecho, te invito cordialmente a que te suscribas a nuestro canal. Así te asegurarás de no perderte ninguna de nuestras exclusivas y análisis. Dale al botón rojo y activa la campanita, no te arrepentirás. Ahora sí, vayamos al grano. Can Yaman, ese actor que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma, su físico y su talento, ha hecho unas declaraciones que han puesto a más de uno a especular. En una reciente aparición o entrevista, de la que ahora hablaremos en detalle, Can soltó una frase que, como bien dice el título, sugiere que para él, una sola señal de una persona específica es suficiente para que sepa que hay algo especial. ¿Pero quién es ella? ¿Qué tipo de señal es esa? ¿Y por qué es tan significativa para Can? Para entender el contexto, debemos recordar que Can Yaman ha sido objeto de mucho interés mediático en cuanto a su vida personal y sentimental. Se le ha relacionado con varias mujeres y cada rumor, cada foto, cada me gusta en redes sociales se analiza con lupa. Sin embargo, esta declaración parece ser diferente, más profunda, como si viniera de alguien que ha aprendido o que tiene una perspectiva muy clara sobre las relaciones. La frase en sí, una señal de ella es suficiente, implica que Can Yaman es una persona que sabe leer entre líneas, que no necesita grandes gestos o declaraciones rimbombantes para darse cuenta de la conexión con alguien. Sugiere que él presta atención a los detalles, a esas pequeñas cosas que a menudo pasan desapercibidas para la mayoría. Podría ser una mirada, una sonrisa, una palabra específica, una acción, algo sutil pero potente para él. Ahora, la gran pregunta del millón: ¿a quién se refiere Can Yaman cuando dice ella? Las especulaciones son amplias. Podría tratarse de una relación actual, una expareja a la que todavía recuerda con cariño, o incluso una persona idealizada que aún no ha encontrado, pero que sabe reconocer cuando la tenga delante. Dada la naturaleza esquiva de la información, es probable que no se trate de una relación pública y confirmada, o tal vez sí, y simplemente no habíamos captado la importancia de esa señal. Analicemos las posibles interpretaciones de esta señal. Si pensamos en el lenguaje corporal, una mirada puede decir muchísimo. El contacto visual sostenido, una mirada que se detiene un segundo más de lo normal, una mirada que transmite complicidad, o incluso una mirada que, de forma sutil, comunica vulnerabilidad o interés. Can Yaman, al ser un actor, está acostumbrado a leer y transmitir emociones a través de la mirada, así que no sería extraño que este fuera un canal de comunicación importante para él. Pero una señal puede ser mucho más que una mirada. Podría ser una frase que ella diga, algo que demuestre su inteligencia, su sentido del humor, su bondad, o una perspectiva del mundo que resuene con la de él. A veces una frase bien colocada, un comentario ingenioso, o incluso un silencio compartido pueden ser más reveladores que 1000 palabras. Quizás ella dijo algo que demostró empatía. O compartió una pasión que él también tiene. Otra posibilidad es que la señal sea una acción. Algo que ella haga por él, o incluso por otros, que revele su carácter. Un gesto de generosidad, un acto de valentía, o simplemente una forma de comportarse que demuestre autenticidad y valores que él admira. En un mundo donde a veces las apariencias engañan, una acción genuina puede ser la prueba definitiva para alguien como Can. Y no descartemos la posibilidad de que la señal sea una conexión más intangible, algo que se siente más que se ve o se oye. Esa chispa, esa química que no se puede explicar racionalmente, pero que se percibe de inmediato. A veces cuando conectamos con alguien, hay una energía, una resonancia que nos dice que estamos ante alguien especial. Quizás para Can Yaman esta señal es esa intuición que aflora, esa sensación de que esto es diferente. El hecho de que Can Yaman, una figura pública tan observada, haga una declaración tan personal y un tanto enigmática, sugiere que está en un momento de su vida donde valora la profundidad y la autenticidad en las relaciones. Ya no se trata de lo superficial, sino de encontrar a Al.
Guíen con quien realmente haya una conexión. Y parece que para él esa conexión se puede detectar rápidamente con una sola señal. ¿Podría esta declaración estar ligada a alguna de sus relaciones pasadas? Se le ha relacionado con varias mujeres, cada una con su propio encanto y personalidad. Desde actrices y presentadoras hasta modelos e influencers. Algunas de estas relaciones fueron más públicas que otras, y algunas terminaron de forma más sorpresiva. Podría ser que, mirando hacia atrás, él reconozca en alguna de esas experiencias una señal, que en su momento no supo valorar del todo, o que por el contrario, fue la confirmación de que algo iba en serio. Por ejemplo, si pensamos en alguna relación mediática, hubo algún momento específico, alguna interacción que ahora él vea como esa señal. Quizás una entrevista conjunta donde ella dijo algo particular, o una foto donde sus miradas se cruzaron de una manera especial. Es fascinante pensar en cómo los famosos, a pesar de estar rodeados de atención, también viven sus vidas y sus relaciones de una manera muy humana. También es importante considerar la posibilidad de que esta declaración sea una forma de Can Yaman de establecer sus propias reglas en el amor. En una industria donde las relaciones a menudo se publicitan y se viven bajo el escrutinio público, él podría estar diciendo: yo no necesito la aprobación de nadie, ni las grandes demostraciones. Yo sé lo que busco y cuando lo encuentro lo reconozco instantáneamente. Esto le da un aire de seguridad y convicción que, sin duda, aumenta su atractivo. Además, esta frase podría ser una muestra de madurez emocional. A medida que crecemos y tenemos más experiencias, aprendemos a identificar lo que realmente nos importa. Quizás Can Yaman ha llegado a un punto en el que no quiere perder el tiempo con personas que no son para él, y por eso valora esa capacidad de identificar una conexión genuina de inmediato. Una sola señal, que para él es un faro, lo guía hacia lo que realmente busca. La belleza de esta declaración radica en su universalidad. Todos, en el fondo, deseamos sentir esa conexión especial con alguien. Todos hemos experimentado esa sensación de que algo está ahí, incluso si aún no podemos ponerle nombre. Can Yaman, al compartir esto, nos permite reflexionar sobre nuestras propias experiencias y sobre cómo interpretamos las señales en nuestras vidas. Ahora, si nos ponemos en el pellejo de Can Yaman, ¿qué podría haber sido esa señal tan determinante? Imagina a alguien que ha tenido mucha exposición pública, muchas interacciones, y de repente, en medio de todo, una persona, con un gesto pequeño, una palabra clave, una mirada que le dice: tú eres diferente o quizás, yo soy diferente. Algo que rompe la rutina, que sale de lo esperado, que genera una resonancia única. Podríamos estar hablando de alguien que no se deja impresionar por su fama, que lo trata como a cualquier otra persona, pero con una profundidad que él percibe. O alguien que, de forma muy sutil, le demuestra una cualidad que él admira profundamente: lealtad, inteligencia, humildad, pasión. Y si esta señal es de una persona con la que actualmente tiene una relación, qué bonito sería. Sería la confirmación de que el amor verdadero puede encontrarse en los detalles, en las cosas más simples pero significativas. Sería un recordatorio para todos nosotros de que no siempre se trata de grandes gestos, sino de esa conexión íntima y profunda que se construye a través de la comprensión mutua. El misterio de quién es ella es, sin duda, lo que más intriga, pero la clave está en la frase en sí: una señal de ella es suficiente. Esto nos habla de la percepción de Can Yaman, de su intuición, de su capacidad para reconocer lo genuino. Es un código que él ha descifrado, una fórmula personal para el amor. Y sinceramente creo que esta declaración nos invita a todos a ser más observadores, a prestar más atención a las sutilezas en nuestras interacciones. A veces las señales más importantes son las que no gritan, sino las que susurran. Y si podemos aprender a escuchar esos susurros, quizás encontraremos esa conexión especial que todos anhelamos. Podríamos pasar horas especulando sobre la identidad de ella y el tipo exacto de señal. Pero quizás lo más valioso de esta revelación de Can Yaman es la lección que nos deja: la importancia de la autenticidad, la profundidad de las conexiones humanas y la capacidad de reconocer lo verdaderamente valioso cuando se presenta ante nosotros, a veces, con una sola señal. En resumen, mis queridos amigos, hemos explorado las intrigantes declaraciones de Can Yaman, centrándonos en su profunda afirmación de que una señal de ella es suficiente. Hemos analizado las posibles interpretaciones de esa señal, desde miradas y palabras hasta acciones y conexiones intangibles. Hemos especulado sobre la identidad de esa misteriosa ella, considerando tanto posibles relaciones pasadas como presentes, y también la idea de una conexión idealizada.
Y lo más importante, hemos reflexionado sobre lo que esta declaración nos dice sobre la madurez emocional, la autenticidad y la importancia de las sutilezas en las relaciones humanas. Ha sido un viaje fascinante desentrañar este misterio, ¿verdad? Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo. Su presencia aquí es lo que hace que este canal cobre vida. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que signifique esa señal para Kanyaman? ¿A quién creen que se refiere? ¿Han tenido ustedes alguna vez una experiencia similar donde una sola señal fue suficiente para darse cuenta de algo importante? Dejen sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios abajo. Estoy deseando leerlos. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante y les ha hecho reflexionar, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que ellos también puedan unirse a esta conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Su apoyo es fundamental para nosotros. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido intrigante y apasionante. Hasta pronto.